Este mensaje se llama El celo por sí mismo y nos vamos a referir a un pasaje que viene prácticamente en el libro en Segunda de Reyes. Como ustedes saben, Elías fue un profeta que fue precisamente nombrado por Dios, y a su vez Elías pues desempeñó un papel muy importante en su época, en el reino de Israel. Después Elías, a pesar de todas las vicisitudes que tuvo, pues Dios le da una llamada cuando él estaba escondido en una cueva, tenía miedo, después de haber matado a todos los profetas de Baal. Sí, una mujer lo amenaza y sale corriendo, le tuvo más miedo a una mujer que a lo que Dios había hecho en su vida. Pero a veces así somos nosotros también. Ante cosas, conocemos y sabemos por qué, pero salió corriendo ante la amenaza de la esposa de Acab. Pero bueno, entonces Elías, precisamente estando en esa cueva, recibe una instrucción de parte del Señor. Ese es un pasaje muy hermoso porque el Señor le habla a Elías de una manera como él no se imaginaba. Pensaba que era un viento fuerte, pensaba que era un terremoto, pensaba que era fuego, y finalmente Dios le habló a través de un suave silbido. Es como Dios le habla a Elías, y es como Dios nos habla también a nosotros. Pero ahí Dios le dice a Elías, dice, vas a ungir a Hazael, rey de Siria, y vas a ungir también a Jehú, rey de Israel, pero también vas a ungir a Eliseo, el profeta que te va a suceder. Dice, y lo que Hazael no pueda matar a espada, lo va a matar Jehú, y lo que Jehú no pueda matar a espada, lo va a hacer Eliseo. Entonces, aquí no vamos a hablar ni de Elías ni de Eliseo, vamos a hablar de Jehú. Jehú, el rey de Israel. Yo sé que ya ustedes conocen la historia, pero la vamos a repasar en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes, capítulo 10, y vamos a ver el versículo 32. Yo voy a estar leyendo la versión internacional, la nueva versión internacional, pero ustedes pueden leer la versión que quieran. Segunda de Reyes 10:32 dice la Escritura: por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras. Vemos cómo Dios, aquí lo que nos dice es que Dios empezó a hacer más pequeño el poder y la fuerza de Israel. Y nosotros, pues, viendo que Jehú hizo un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque Eliseo fue a ungir a Jehú. Bueno, no fue él personalmente, mandó a uno de sus profetas. Pero Jehú cumplió prácticamente lo que Elías había profetizado de parte del Señor, para terminar con todos los adoradores de Baal, para terminar con la esposa de Acab, con Jezabel. Entonces vemos cómo Jehú pues hizo una labor importantísima, hizo una labor muy importante para terminar con la idolatría de Israel. Dice la Escritura que prácticamente echó fuera la idolatría de Israel. Acabó con todos los adoradores de Baal y también acabó con la princesa Jezabel, con la esposa de Acab. Jehú, el nombre de Jehú significa Jehová es él. Jehová es él, y fue el 10º rey de Israel. Jehú también, vemos que él era hijo de Josafat, hijo de Nimsi, también nieto de Nimsi, y fue una persona que le decían el hombre de la velocidad, porque todo era rápido para él, todo tenía que hacerse rápido, y esa era una cualidad
en su tiempo, en su momento, que él aprovechó precisamente para terminar con toda la idolatría que había a favor de Baal en Israel. Y también Jehú, pues él se sintió designado por Dios para cumplir con ese mandamiento divino. Fue un instrumento de juicio precisamente para terminar con todo lo que Dios abominaba respecto a la idolatría. Entonces vamos a estar leyendo los capítulos 9 y 10, no los vamos a leer todos para que no se me asusten, pero vamos a ver algunos pasajes del capítulo 9 de Segunda de Reyes y del capítulo 10. Y vamos a leer primero del capítulo 9, vamos a leer unos versículos, vamos a leer del 1 al 13. Dice, un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen y saben cómo habla. Pamplinas, dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡viva el rey Jehú! Aquí uno de los puntos, bueno, vemos cómo Eliseo, el origen de Jehú, ¿dónde está? No está aquí. El origen de Jehú está ¿dónde? Cuando Dios le habló al profeta Elías y le dijo lo que tenía que hacer, a quién tenía que ungir. Como el profeta Elías ya no pudo ungir a Jehú, el trabajo le quedó a quien, al que lo reemplazó, que fue Eliseo. Eliseo mandó a un profeta y el profeta fue el que ungió a Jehú. Pero fíjense, aquí lo habla precisamente de cómo nos tildan a nosotros. Dice: acto seguido el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Y muchas veces a nosotros así nos tildan de locos. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra del Señor y dice que los que no entienden
la palabra del Señor, para ellos todo es locura. Entonces, desde aquí ya vemos cómo a los profetas los trataban como locos. Pero, dice, loco, loco, pero ya me ungió como rey de Israel. Entonces, ya soy rey de Israel. A pesar de que hablaba locuras y que era considerado un loco, la palabra tenía un respaldo porque era palabra que venía de parte del Señor. Y sabían, todo el mundo sabía que cuando un profeta hablaba, era Dios el que estaba hablando. Entonces, Jehú aquí les dice, bueno, pues sí, me dijo esto. Me declaró, me ungió como rey de Israel. Entonces, le gritaron, ¡viva el rey Jehú! ¿Y qué pasó después? Vemos cómo Jehú empieza su labor siguiendo las instrucciones que recibió de parte de Dios, quien a su vez se las había dado al profeta Eliseo, quien a su vez se las dio a otro profeta. El 14 dice, entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Jorán. Sucedió que Jorán, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galad contra Hazael, rey de Siria, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú les dijo a sus partidarios, si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues ahí se estaba recuperando Jorán, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. O sea, aquí sí vemos que Jehú ya empieza a diseñar una estrategia, dice que nadie salga, si todos me están ungiendo como rey me tienen que obedecer, que nadie salga a llevar un informe, que nadie vaya a anticiparle que está herido. ¿Sí? Entonces Jehú llega precisamente a ver a Joram, y dice que un centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban. Y grita, se acercan unas tropas. Enseguida Joram ordenó, llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz. Y aquí me acuerdo que hay un cuento que dice que están igual en un ejército, en un fuerte, y está el vigía precisamente viendo. Y entonces avisa, dice, Señor, ahí viene un ejército. Y dice, ¿son amigos o enemigos? Dice, no, dice, son amigos. ¿Cómo sabes? Dice, porque vienen platicando entre ellos. ¿Sí? Entonces aquí dice, se acercan unas tropas. Dice, enseguida Joram ordenó, llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo, el rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa? Ponte ahí atrás, le dijo Jehú. Entonces el centinela anunció, el mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió, el rey quiere saber si vienen en son de paz. Eso a ti no te importa, ponte allá atrás, dijo Jehú. El centinela informó de nuevo, ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Y aquí viene una parte de lo que les comentaba. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. Entonces aquí ya vemos lo que la Biblia dice, que no hay que conducir precisamente como un loco, ¿verdad? Dice, enganchen el carro, exclamó Joram. Así lo hicieron y enseguida Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el Jezreelita. Aquí yo me imagino, se subieron a sus carros, pues a lo mejor de 10 cilindros, para salir rápido, ¿verdad? Y llegar donde estaba Jehú. Y Jehú pues, también venía en su carrazo, ¿no? Pero Jehú me imagino que venía manejando así, como echando polvo por todos lados, y por eso decían, es Jehú porque maneja como un loco. Ya cuando se encuentran, Joram le pregunta,
Jehú, ¿vienes en son de paz? Y Jehú le responde, ¿cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Joram se dio la vuelta para huir mientras gritaba, traición, Ocosías, traición. Pero dice aquí que Jehú ya había preparado su arco, su flecha, y soltó, disparó, atravesó por la espalda a Joram y lo mató. Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Joram, y el Señor pronunció contra él esta sentencia. Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos, por lo tanto juro que este mismo terreno te hará pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno según la palabra que dio a conocer el Señor. Vemos cómo, ustedes se acuerdan del pasaje de Nabot, el viñedo de Nabot, que precisamente el rey quería, pero Nabot no se lo quiso vender. Entonces Jezabel maquinó ahí toda una estrategia para quitarle el terreno a Nabot y finalmente matarlo. Y que el terreno, ese viñedo que quería el rey, se le entregara. Pero Dios había dado una palabra que en ese mismo terreno iba a morir. Y entonces estaba cumpliendo. O sea, Jehú conocía muy bien todo lo que había aprendido, que le había dicho Elías, y lo que le había repetido Eliseo, y ahora él estaba cumpliendo la palabra del Señor. Ahora vamos con Ocosías, dice el 27, cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó, mátenlo a él también. Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Ahí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Entonces, Jehú presto, una vez que fue ungido rey de Israel, fue a cumplir la palabra del Señor, lo que el Señor había dicho. Y fue y terminó con Joram, y fue y terminó con Ocosías. Ahora le faltaba otra parte, la parte más complicada, que era Jezabel. El 30 dice, cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. O sea, era una mujer que no tenía miedo a la muerte. Era una mujer que tenía un corazón endurecido contra Dios, y cuando uno tiene un corazón endurecido contra Dios, inconscientemente va a afrontar al Señor. Inconscientemente, por ese corazón endurecido, uno confronta a Dios, lo está confrontando. En uno de los mensajes decíamos que cuando uno le entrega las cargas al Señor, pues no se las entrega discutiendo. Señor, te entrego este problema que traigo, te entrego esta circunstancia, te entrego a este pariente, a mi familia, pero Señor, por favor, arréglalo, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es entregarle nuestra circunstancia, entregarle lo que lo que nos está cargando, entregárselo al Señor y dejarlo. El Señor es el que va a trabajar en eso, no nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que se lo dejamos al Señor, pero nosotros seguimos interviniendo. Y tratamos de fijarle al Señor límites, tratamos de fijarle plazos, tratamos de fijarle también condiciones para que el Señor cumpla lo que nosotros necesitamos. Entonces, un corazón endurecido contra Dios inconscientemente nos va a llevar a estar confrontando al Señor. Necesitamos humillar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, va a llegar un momento de quebrantamiento. Cuando estemos humillados, y entonces un corazón humillado, dice la Escritura, que Dios tiene especial cuidado de un corazón contrito, de un espíritu abatido. Entonces, cuando uno endurece el corazón, es que uno está dispuesto, y repito, a veces es de manera inconsciente, por las heridas, ahorita lo que decía
creo que la palabra que estaban diciendo. A veces por las heridas en el corazón se nos hacen como callitos también. Y uno ya está acostumbrado a que pues siempre te tratan mal, o siempre te dejan hasta el último, o siempre te están burlando, o siempre te están molestando, o siempre te muestran indiferencia, y el corazón se va endureciendo. Y como el corazón se endurece, nuestra posición es prácticamente la misma contra el Señor. No digo que no sea posible, pero es muy difícil para una persona que está lastimada tratar de hacer una diferencia entre humillar su corazón delante de Dios y mostrarse firme o fuerte ante las influencias del medio que nos rodea. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y nuestro corazón también jala hacia lo natural. Por eso, cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia, una situación, lo que tenemos que hacer es dejarle al Señor, como dice la escritura de Josafat, dejar que el Señor pelee nuestras batallas. Una batalla, cuando nosotros la peleamos, pues para empezar, es más probable que perdamos. Segundo, nos vamos a desgastar. Y tercero, vamos a terminar heridos. Cuando nosotros dejamos nuestras batallas en manos del Señor, una cosa sí es segura: el Señor va a ganar. Va a ganar. Ahí si no hay pierde. Pero nosotros, a veces para soltar esas cosas, como que nos falta confianza en el Señor. A veces no queremos dejarlas. Y es cuando tenemos que analizar que nuestro corazón no esté endurecido. Porque si está endurecido contra el Señor, también va a estar endurecido contra la gente que nos rodea. Y por eso nosotros debemos tener un corazón humillado, un corazón contrito, humillado, delante del Señor, y permitir, como decían ahorita en la palabra, que el Señor moldee nuestro corazón, permitirle que Él trabaje en nuestro corazón, que Él lo vaya acomodando, que Él nos vaya restaurando, que Él nos vaya reconciliando con Él, pero a la vez también que nuestro corazón vaya a ser sanado. Todos, absolutamente todos, guardamos cosas en nuestro corazón de cuando éramos niños. Y esas cosas a veces se quedan ahí. Y ya de adultos, muchas veces afloran todas esas situaciones o momentos difíciles que nosotros vivimos como niños. Por eso es importante que aprendamos a dejarle las cargas al Señor. Es importante que nosotros podamos también respetar su voluntad para permitirle que Él trabaje. Y nosotros dedicarnos a darle gracias, a alabarlo, a adorarlo, a orar, a estudiar la Escritura, pero que el Señor se encargue precisamente de nuestras cargas. Entonces, decía que aquí Jezabel se arregló, se puso bella y se asomó a la ventana. O sea, era una buscadora de peligros. Ella no tenía miedo porque sabía que se estaba enfrentando, ¿sí? Pero ella también tenía un corazón tan duro y un corazón tan malvado, porque siempre estuvo peleando contra Dios. Mató a los profetas de Dios, mató a los siervos del Señor. O sea, era una mujer malvada. Dice el 31, al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó, ¿cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Porque ya sabía que había matado a Joram. Dice, levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Dice, entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de ahí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden. Ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó,
se ha cumplido la palabra del Señor que dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Hasta ahorita vemos cómo Jehú estaba cumpliendo con la palabra del Señor, medio atrabancado para manejar. Yo aquí no conozco a nadie que sea atrabancado para manejar. Me da gusto. ¿Por qué no vino? No es por eso. No, porque luego dicen que él lo aprendió también, entonces vamos por eso. Bueno, entonces vemos también cómo en este pasaje la maldad muchas veces invita a otros a través de la belleza, para que compartan también hechos de maldad. Se apartan de los caminos de la verdad y de la justicia. O sea, no les interesa nada del Señor. Y vemos cómo el Señor finalmente nos muestra su justicia. El Señor es justo. ¿Por qué? Porque, pues, hasta los mismos asistentes de Jezabel, yo creo, estuvieron de acuerdo en aventarla. Y me imagino que no era una casa como estas. Es decir, algo más alto, porque para que se haya reventado y haya salpicado. Entonces también aquí lo que nos dice es que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Somos templos del Espíritu Santo. Y a veces como que queremos mimar demasiado a nuestros cuerpos. Los queremos mimar demasiado. Pero nuestros cuerpos van a ser festines, o de gusanos, o de bestias. Nosotros debemos trabajar precisamente ¿en qué? En la vida eterna. ¿Sí? Jezabel se arregló, se lució y finalmente terminó pisoteada por los caballos y comida por los perros. Entonces, nosotros debemos también ver por qué, porque era una mujer cruel y con esa crueldad también murió. El Señor es justo. Vemos también cómo la ira de Dios manifestada es algo, primero, que no se puede evitar, y segundo, es algo que termina con cualquiera. Nosotros ya no estamos en esa posición, porque recibimos a Cristo, y Cristo es nuestro intermediario. Él es el que intercede por nosotros. Nosotros ya estamos retirados de la ira del Señor. Nuestra condición es diferente porque somos hijos de Dios. Nuestra condición es diferente también porque nosotros creemos en la salvación. Y al creer en la salvación, nosotros ya no somos ni estamos condenados. Pero eso es algo que cada uno tiene que reconocer, cada uno tiene que estar consciente de que verdaderamente somos nacidos de nuevo, que no somos de las mismas personas que éramos antes, que la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, que Él ha estado quitando toda esa plaga que traíamos en la superficie. Nuestra raíz es nueva porque somos nacidos de nuevo. Ahora nosotros somos diferentes. Aunque no nos veamos diferentes por fuera, el Señor trabaja desde adentro. Y así quiere que nosotros trabajemos desde adentro. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde adentro, tarde o temprano se va a notar afuera precisamente la luz del Señor en nuestra vida. Porque dice que nosotros somos luz, que nosotros somos la sal también que condimenta esta tierra. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos lo que pasó aquí. Jehú estaba cumpliendo la palabra del Señor, la palabra que Dios le había dado al profeta Elías, y estaba siendo puntual en cumplir la palabra. Vamos al capítulo 10. Aquí dice que Jehú, no conforme con haber terminado ya con la familia de Acab completa, con Jezabel, con Joram, con Acab, ahora se dirige a Samaria. Dice que en Samaria
había 70 hijos de Acab. Prolífico el Señor. Entonces Jehú mandó cartas a las autoridades de Samaria, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. Y les dice en el versículo 2, ustedes cuentan con los hijos de Acab y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey. O sea, que él les está advirtiendo también. Ellos se aterrorizaron y dijeron, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? Ni Joram ni Acab juntos pudieron contra él, nosotros ¿cómo le vamos a hacer? Dice el 5, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú. Nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie, haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta. Si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana, acá, a esta hora, y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Dice, ok, ustedes no quieren pelear, no quieren tener un rey que los represente, ni quieren pelear conmigo. Yo ya me doy cuenta que ustedes tienen miedo. Muy bien, si quieren obedecer así como dicen que haga lo que yo quiera, necesito que me traigan las 70 cabezas de los hijos de Acab, las 70 cabezas de los príncipes. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues finalmente eran linaje, eran realeza y tenían que vivir pues en buenas condiciones. Dice, vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran ahí hasta el día siguiente. Wow. Dice, por la mañana Jehú salió y presentándose ante todo el pueblo confesó, ustedes son inocentes. Yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y al llegar a Bat-Ecuet de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes? Somos parientes de Ocosías, hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron y después los degollaron junto al pozo de Bet-Ecuet. Eran 42 hombres, Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó, ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy. Si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Aquí Jehú ya había cumplido con la palabra que el Señor le había dado. Precisamente ¿para qué? Para terminar con los adoradores de Baal. Pero aquí le dice, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban ahí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo, Acab adoró a Baal con pocas ganas. Jehú lo hará con devoción. Fíjense aquí lo que está diciendo. Dice, ustedes que conocieron a Acab adoró a Baal, pero realmente lo hacía sin ganas.
Yo lo voy a hacer con muchas ganas, con pasión lo voy a hacer, dice Jehú. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal, y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal sin faltar ninguno. Eran tantos que dice que llenaron el templo de Baal. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. O sea, hizo todo el proceso, todo el rito que se usaba precisamente para adorar a Baal, o sea, para darles confianza de que efectivamente iban a hacer un sacrificio. No sabían a quién, pero Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal. Dice, cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Y una vez hecho esto, pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. O sea, aquí también Jehú lo que hizo fue precisamente evitar que hubiera alguna persona, ¿sí?, que no fuera adorador de Baal, que fuera una persona que alabara a Dios. Dice, ahora bien, Jehú había postado una guardia de 80 soldados a la entrada, con esta advertencia: ustedes me responden por estos hombres, el que deje escapar a uno solo de ellos lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, que no escape nadie, y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba ahí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, el 28 dice: no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas. Es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú: has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Entonces, aquí vemos cómo Jehú fue un hombre que siguió precisamente las instrucciones que Dios le había dado a Elías. Cumplió con la palabra. La palabra. Dicen que era un hombre, decía yo que era el hombre de la velocidad, porque todo lo hizo rapidísimo. Él se movió para terminar, exterminar y acabar con todos. Y también de esa manera ir cumpliendo. Dicen que él era como un rayo, como un relámpago. Todo lo hacía rápido. Y también lo vemos, ¿por qué? Porque como exterminó la casa de Acab, así como Dios le ordenó, su celo fue excesivo al matar a demasiadas personas, ¿sí? Mató a demasiada gente, a todos. Digo, la palabra del Señor le había dicho: acábalos, y Él los acabó a su manera. Pero también, aquí lo que nosotros vemos es que el celo de Jehú, como le dijo ahí a Jonadab, dice: tengo celo por el Señor. El celo de Jehú no era un celo auténtico. El celo por el Señor, más bien era el celo por Jehú. Era un celo por sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que veíamos aquí,
Dice, de este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Dice, sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. Jehú era una persona que tenía celo por sí mismo. Tenía celo por sí mismo. Así como mintió cuando les dijo, traigan a todos los adoradores de Baal, a todos los profetas, ministros, sacerdotes, ahí mintió. ¿Sí? Mintió como parte de su estrategia para terminar con todos. Pero aquí también vemos, y el versículo que sigue dice, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Es importante que nosotros tengamos claro precisamente esto. Nosotros debemos permitir siempre que la verdad y la justicia del Señor deben ser lo que marque nuestras decisiones, lo que marque nuestro caminar. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a mandar a cometer un acto de injusticia. Puede parecer algo irracional para nosotros, pero no va a ser injusto. Puede ordenarnos algo que nos parezca fuera de toda, de todo sentido común, pero no va a ser injusto. Dice que los caminos del Señor nos conducen a la verdad y a la justicia. Y entonces vemos aquí que Jehú destruyó todo lo que quedaba de Acab, todo lo destruyó. Todos los que estaban ligados, inclusive cuando dice que algunos parientes y amigos venían a visitarlo, terminó con todos, mató a 42 hombres. Y también nosotros debemos pensar en la posición que tenemos hoy en día. Nosotros hemos sido limpiados, hemos sido quitados de ese camino de la maldad, hemos sido quitados del camino de la impiedad. ¿Por qué? Porque el Señor, desde el momento en que nos escogió y en el momento en que decidimos nosotros ser parte de su pueblo, el Señor nos diseñó ya un camino especial. El Señor para nosotros diseñó una forma distinta de vida, que a veces también no estamos tan seguros de si es la vida que el Señor quiere para nosotros. Pero aquí yo estoy consciente también de que muchos sienten que no están viviendo la vida que el Señor tiene para ellos. Muchos así lo sienten. Esta no es la vida que Dios me dio. Pero también es cierto que si el Señor ha permitido ciertas circunstancias en nuestra vida, es porque Él está llamando nuestra atención. Dice el libro de Romanos que todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Y yo lo he podido comprobar en muchas ocasiones. Cuando he visto alguna tormenta que de repente no sabes para dónde hacerte y la decisión que tomas es una decisión de momento. Después dices, creo que no fue la mejor decisión. Al final Dios te dice, no te preocupes, todo lo voy a volver, lo voy a tornar para bien, porque me amas y porque has sido llamado para mí. Pero también dice la Escritura que nosotros debemos creer que Dios existe. Porque si no creemos que Dios existe, aunque diga la Escritura que todo nos ayuda bien, pues la verdad no vamos a identificar ese punto donde el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta para poder seguir avanzando en resolver nuestra propia situación. Muchas de las cargas que nosotros tenemos hoy en día son cargas que nosotros buscamos, o sea, son consecuencias de hechos que nosotros cometimos en el pasado. Por eso el Señor dice, tráemelas. En el libro de Mateo Jesús les dijo, tráiganme a mí los que están cansados y cargados, vengan a mí y denme su carga. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros no nos quedemos con algo pesado. Hay personas que están muy giritas,
pero por dentro traen una carga que si nosotros los viéramos por dentro, andarían prácticamente arrastrando y tocando el piso espiritualmente. Hay veces que nosotros nos sentimos enfermos, ¿no? Que no sabemos ni qué, como que me duele la cabeza, como que tengo el cuerpo cortado, como que me siento mal. E inmediatamente pensamos en un médico o en un medicamento. Aquí lo que tenemos que hacer es pensar, orar, porque a lo mejor lo que tenemos no es una enfermedad. Lo que tenemos es una carga que no nos permite que el cuerpo esté trabajando al 100%. Y es en ese momento, cuando identificamos esa carga, que nosotros tenemos que ponerla en manos del Señor. ¿Sí? O sea, no es enfermedad, es algo interno, es algo espiritual en nosotros. Y por eso, aunque estemos giritos, hay muchas personas que están, hasta asombran, porque se ven tan firmes, pero por dentro están casi arrastrándose. Y el Señor lo que quiere es que estemos firmes también, pero también por dentro, que no tengamos cargas que nos impidan caminar, y que nosotros a través de la oración podamos identificar que si hoy estamos viviendo de una manera que no es la manera que nosotros quisiéramos, pues hay que reflexionar y ponernos a orar, ver en la Escritura, Señor, ¿por qué estoy pasando hoy por esta situación? ¿Qué es lo que me quieres dar a conocer? ¿En qué quieres que me fije? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para transformar o cambiar o que esto pase de una manera más rápida? O muéstrame qué es lo que quieres que yo aprenda de esto. Muchas de las cargas son consecuencias de nuestra vida pasada, decisiones que nosotros hemos tomado. Pero aún así el Señor, por su gracia y por la fe que se supone que nosotros debemos tener en Jesucristo, nosotros debemos tomar esto precisamente como medidas de aprendizaje. Dios no quiere que estemos pasando momentos de calamidad, como dice la Escritura, que estemos pensando en cosas de bienestar, pero también nosotros tenemos que hacer el trabajo. Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos, pero nosotros no hacemos nada porque verdaderamente liberemos lo que nos mantiene atados. Necesitamos ser más firmes en la oración. Necesitamos ser más firmes en la decisión de soltar todo aquello. Porque a veces estamos como con un pie en un lado y otro pie en otro lado. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos liberados. Liberados de toda carga, liberados de toda angustia, de toda opresión. Entonces, vemos en este versículo, dice, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Dice, sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Y viene el versículo con el que empezamos, 10:32. Por aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por toda la región, por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés. Aquí lo que vemos es que, y podemos preguntarnos, si Jehú actuó en base a un buen principio, y si no tomó algunos pasos equivocados para hacer lo que hizo. Pero lo que sí vemos también es que la palabra de Dios se va a cumplir. De una u otra manera la palabra de Dios se va a cumplir. No importa cuál sea el medio, el instrumento. Vimos que Elías fue parte del instrumento de la vida de Jehú. Eliseo fue otra parte, fue otro instrumento en el cumplimiento de la palabra sobre ungir a Jehú como rey de Israel. Y vemos que él cumplió. A lo mejor no lo hizo de una manera adecuada. Y yo les preguntaría, ¿está bien su corazón el día de hoy? ¿Realmente tienen celo por el Señor? Porque esa pregunta es algo que nosotros nos las debemos hacer seguido. ¿Realmente está bien mi corazón? ¿Soy sincero con Dios? ¿Somos sinceros con Dios?
Sabemos que Dios lo sabe todo, pero somos sinceros en nuestra relación personal con el Señor. ¿Le comentamos nada más aquello que nos molesta o también le comentamos donde nosotros estamos molestando a otros? ¿Somos sinceros realmente con el Señor? Cuando nosotros en nuestro corazón está alineado con el Señor, nosotros buscamos la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Buscamos su aprobación. Y a veces nos equivocamos porque finalmente somos humanos. Pero lo importante es reconocer, arrepentirnos y volver al camino. Pero si nosotros nos inclinamos más por los halagos, por las adulaciones de la gente que nos rodea, tenemos un falso fundamento. Nosotros no podemos juzgar a nadie. La ley de Dios era clara, la palabra de Dios era clara al expresar que los idólatras debían de ser sentenciados y condenados a muerte. ¿Por qué? Porque la idolatría es algo que aborrece el Señor. Si nuestro corazón es sincero, si está bien nuestro corazón a nuestro propio entendimiento, la idolatría no va a tener cabida jamás en nuestro corazón. Y la idolatría no me refiero nada más a la idolatría que conocíamos, no a la idolatría religiosa, sino a la idolatría a veces de personas, a la idolatría de bienes, a la idolatría de recursos, a la idolatría de lo que hacemos, de profesiones. Todo eso puede convertirse en idolatría. Nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor. Tenemos que abandonar todo aquello que no edifica, todo aquello que no construye nuestra relación con Dios. Y si nosotros podemos negarnos a nosotros mismos, entonces vamos a poder confiar en Dios. Jehú mostró una pasión por erradicar una falsa religión, pero lo verdadero, el amor a Dios, no le importó. El amor a Dios no le importó. ¿Por qué? Porque él siguió con la misma idolatría a los becerros de oro, él siguió con la misma idolatría a hacer los pecados de Jeroboam, no tuvo el cuidado para agradar a Dios y cumplir con su deber. Nosotros debemos tener cuidado en que todo lo que hacemos lo hagamos precisamente para el Señor. Y vamos a terminar con una escritura. También sabemos que Jehú destruyó con una velocidad del rayo toda, exterminó a Baal y lo echó fuera de Israel. Pero también sabemos que sus armas de guerra, no nada más eran carnales. Y como dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros sometemos y sujetamos precisamente nuestros pensamientos también, nosotros estamos aplicando parte de lo que nos dice la palabra del Señor, que nuestros pensamientos deben servir para edificar y construir, no para debilitarnos ni tampoco para hacernos sentir menos, sentirnos mal, para caer en situaciones de tristeza, de soledad, de miseria, de desgracia, de estar llamando a la calamidad a nuestras vidas. Cuando nosotros sujetamos esos pensamientos a Cristo, nuestra mente se limpia. Nosotros somos levantados también y tenemos una visión distinta para ver nuestras cosas. En Isaías 44:3 dice, perdón, no es 44:3, 57:21. En Isaías 57:21, es que será la palabra de la semana. Isaías 57:21 es un versículo muy cortito, dice, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Nosotros, al ser hijos
de Dios, al nacer de nuevo, algo que debe reinar siempre en nuestro corazón debe ser la paz, independientemente de lo que estemos viviendo y de lo que estemos pasando. La paz debe ser una cualidad, debe ser un atributo que Dios pone en nosotros porque somos sus hijos y estamos confiando en Él para que Él resuelva las situaciones que nos molestan, que nos afectan, que nos angustian. Dios es el único que puede hacerlo. Y si nosotros nos juntamos a Él, si nosotros le pedimos a Él, si nosotros confiamos en Él, dice que Él lo va a hacer.